Teología sistemática 1. Hemos visto lo que significa teología, un discurso razonando con respecto a Dios, también doctrina, que son las verdades tal cual como se encuentran en la Biblia, dogma, declaración de esa verdad expresada en un credo, y vimos las características de la teología evangélica conservadora, que era bíblica, era práctica, incluía temas actuales, se expresaba en términos entendibles para la gente, dialoga también con las otras disciplinas. Observamos que hay muchas teologías de varias religiones, hay teologías también formales, informales, populares o profesionales, y no hay nadie que no haga teología. También ahora vamos a observar los distintos sistemas teológicos dentro del mundo evangélico. Dijimos que habían varias teologías, ahora vamos a ver algunos de esos sistemas de teología dentro del cristianismo, y esto es ya familiar, está dentro de nuestra familia evangélica, el calvinismo y el arminianismo. Vamos a ver qué dice uno y qué dice el otro punto de vista, o el otro grupo. El calvinismo es un sistema teológico y se puede precisar o definir de acuerdo a sus creencias fundamentales, que son, la primera, la depravación total, o dentro de los 5 puntos del calvinismo, como lo propusieron en los cánones de Dort. Lo primero es la depravación total. ¿Qué enseña el calvinismo con respecto a la depravación total? El ser humano está totalmente depravado, pero eso no significa que el ser humano es lo más malo que pudiese llegar a ser, sino está pensando en su aspecto espiritual. Espiritualmente está muerto, no puede buscar a Dios por iniciativa propia, no se puede arrepentir, no puede creer. Del mismo modo como un muerto no puede hacer absolutamente nada, ni arrepentirse ni creer, pues está muerto. Espiritualmente el ser humano también está muerto en delitos y pecados, bajo condenación y muerte. Por lo tanto, no puede buscar a Dios por sí solo. No tiene ninguna inclinación para buscar a Dios. Quiere decir la depravación total que cada área, cada aspecto del ser humano está infectado por el pecado. Sus aspectos físicos, morales, espirituales, psicológicos, mentales, racionales, todo está infectado por el pecado, está afectado por el pecado. A eso se refiere la depravación total. No significa que nosotros somos lo más malo que pudiésemos llegar a ser, no se trata de eso. Es impotente de salvarse a sí mismo, no puede salvarse a sí mismo. También otra del sistema del calvinismo es la elección es incondicional. ¿A qué se refiere esto? Dios, estamos analizando el calvinismo, recuerden, estamos analizando el calvinismo, nos estamos presentando la doctrina bíblica, estamos presentando sistemas teológicos y uno de estos es el calvinismo, lo que piensa el calvinismo. La elección es incondicional, porque el ser humano está muerto,
no tiene libre albedrío. Se basa Juan Calvino en el libro Institución de la Religión Cristiana, en Agustín de Hipona, cita a Agustín de Hipona y dice que el ser humano es como un burro que está parado en la intersección de dos caminos. Si lo monta Satanás, irá donde Satanás va. Si lo monta Dios, irá donde Dios va. Pero no tiene la capacidad de escoger. No tiene libre albedrío. Lo perdió en el huerto del Edén por el pecado de Adán y Eva. Por lo tanto, nadie tiene libre albedrío. El calvinismo niega la existencia del libre albedrío. Porque por esa condición de depravado, de muerto espiritualmente, no significa esto que no tenga capacidades de elecciones naturales. Lo tiene. Porque podemos nosotros determinar con qué nos vamos a vestir, qué zapatos nos vamos a poner, dónde vamos a vivir, de qué nos vamos a ganar la vida. Eso lo escogemos nosotros. Y qué color pintar la casa o el departamento. Eso lo determinamos nosotros, pero son elecciones naturales. Pero en cuanto a las elecciones espirituales, esa capacidad de escoger en ese terreno espiritual no lo posee. Perdió ese libre albedrío en esa aspecto. Por lo tanto, cuando Dios escoge, los escoge unilateralmente, incondicionalmente, sin que el receptor de esa elección haya realizado alguna obra o alguna acción o alguna actividad. No depende de nada de lo que ha hecho el receptor de esa elección o de esa predestinación. Todo depende de Dios, porque Dios lo escogió. Dios escogió a una persona que no tiene libre albedrío, a una persona que está muerta espiritualmente, lo ha escogido para salvarlo y no ha cumplido él ninguna condición, porque Dios lo ha determinado unilateralmente, soberanamente, para escogerlo. Y cita el texto bíblico. No, no, no son ustedes los que me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Hay varios textos bíblicos que lo justifican. Ese es el segundo punto del calvinismo. El primero, la depravación total. El segundo, la elección incondicional. No hay ninguna condición que deba cumplir el creyente para que sea objeto de la elección y predestinación de Dios. El tercer punto es la expiación ilimitada. Hay textos bíblicos que lo justifican, no lo anoté acá, pero hay textos bíblicos que lo justifican. Pero es coherente este sistema. Dice, está basado en la depravación total. Cristo murió, pero murió por los escogidos, solamente por los escogidos. No murió por todos, murió solo y únicamente por los escogidos. Increíble, ¿eh? Lo que enseña el calvinismo. Solamente él murió por los escogidos. La expiación está limitada a los escogidos. Por lo tanto, cuando el texto bíblico dice, de tal manera amó Dios al mundo, pero ese mundo no es el mundo como nosotros lo entendemos normalmente, sino que mundo se refiere al mundo de los elegidos. El calvinismo tiene ese problema de definir o de reinterpretar los textos bíblicos. Ya el mundo no es mundo, sino que es el mundo de los escogidos. Cristo murió por todos. Ya ese todo, ya no son todos, como nosotros lo entendemos, sino que son todos los escogidos. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos proceden al arrepentimiento. Pero esos todos son todos los escogidos.
¿Qué le parece el argumento? Cristo murió solo y únicamente y exclusivamente por los escogidos, no por los que no escogió para salvación. En ese sentido, la expiación está limitada a los escogidos, no a los que no se van a los que no se van a convertir nunca o a los que no fueron escogidos por Dios desde la eternidad para salvarse. La expiación está limitada solo para los escogidos, no para todas las personas. Luego, el cuarto punto es la gracia irresistible. Recuerde que parte de este punto de vista, el ser humano no tiene libre albedrío y Dios lo escogió unilateralmente, incondicionalmente, sin haber cumplido ninguna condición para ser escogido. Y Jesús murió para poder salvar a ese escogido. Su sangre está limitada solo para ellos, no para todos, sino para los escogidos. Por lo tanto, cuando Dios escoge a una persona que está muerta, lo escoge sin preguntarle si lo quiere recibir o no, porque no tiene esa capacidad de escoger o de resistir o de negarse, no tiene esa capacidad. En ese sentido, recibe la gracia de Dios y ante esa gracia que es vertida sobre él, no puede resistirlo, no puede rechazarlo, porque no tiene esa capacidad de resistir ni de rechazar, porque está muerto. En ese sentido, la gracia es irresistible. Algunos señalan, lo explican del siguiente modo. Esta persona ha escogido libremente, ha escogido libremente la gracia de Dios, porque para ser salvo, evidentemente que debe creer y debe arrepentirse. Debe hacer eso, arrepentirse y creer, para que pueda recibir el Evangelio y la gracia de Dios. Pero ellos señalan lo siguiente. El calvinismo. Si delante de una gallina, por ejemplo, se le da trigo, la gallina libremente y según su naturaleza va y carne, se le presenta trigo y carne. Libremente y voluntariamente va a escoger el trigo. No va a rechazar el trigo, lo va a escoger libremente, voluntariamente, porque su naturaleza es esa, comer trigo. Y si se le presenta a un lobo, por ejemplo, o a un zorro, un lobo o un zorro, o cualquier cosa, un puma puede ser, se le presenta trigo, lo va a rechazar también, voluntaria y libremente, porque es de otra naturaleza. Su naturaleza no es comer trigo, comer carne. ¿Cómo se explica entonces este hecho de que el creyente, de la perspectiva del calvinista, crea y se arrepienta, pero no tiene esa capacidad de arrepentirse ni de creer? Lo explica por medio de la regeneración. Cuando Dios elige a alguien, lo escoge, produce la regeneración, lo regenera, es decir, lo hace nacer de nuevo. El esquema es el siguiente. Este es el esquema. Aquí lo voy a presentar. En la perspectiva del calvinismo. Lo voy a dejar acá. Primero ocurre la regeneración, y después que ocurre la regeneración, se produce la fe y también el arrepentimiento. Y eso da como resultado la salvación. La salvación. Así lo explica el calvinismo.
Es decir, el Señor regenera a una persona. Es como si ese lobo, por ejemplo, a ese lobo se le ha puesto trigo delante de él para que pueda comer. Pero él no come trigo, él come carne. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Dios? A ese zorro lo convierte en una gallina, se convierte en una gallina. Dejó de ser un cuadrúpedo para convertirse en un ave. Y ahora sí, porque se ha convertido en un ave, ahora, porque se ha cambiado su naturaleza, libremente puede escoger el trigo. Porque ha sido cambiada su naturaleza. Del mismo modo, el creyente, el ser humano está muerto en delito y pecado, su naturaleza es depravada, es pecadora, es hostil a Dios, resiste a Dios naturalmente. Por lo tanto, para que Dios pueda, eh, el creyente pueda escoger a Dios, el Señor lo regenera, produce el nuevo nacimiento. Gracias a este nuevo nacimiento, se produce la fe Puta que soy hedionda. y el arrepentimiento. Entonces da como resultado o como consecuencia la salvación. Es decir, primero viene la regeneración y después viene la fe y el arrepentimiento, da como resultado la salvación. La regeneración, mis queridos hermanos, la regeneración es un término que se relaciona con la salvación. Es lo mismo que la salvación, vista desde otra perspectiva. Lo que el calvinismo presenta acá es que la salvación, primero se salva, primero le viene la salvación para creer. Es decir, Dios lo salva para que pueda creer. Y el orden es primero creer para salvación. Es el orden, eso dice la Biblia. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Pero en cambio acá el calvinismo está diciendo, primero lo salva, es decir, lo regenera, para poder creer. Hay un problema ahí con respecto a, a la gracia irresistible. Por eso que la gracia de Dios no lo puede resistir, porque es como ponerle trigo a una gallina. La gallina naturalmente, voluntariamente, libremente, va a escoger por el trigo. Es decir, cuando el ser humano ha sido regenerado, como tiene una nueva naturaleza espiritual, ahora sí, voluntariamente, libremente, va a escoger conforme a su naturaleza que Dios le ha dado a él para que pueda creer y así pueda ser salvo. Así lo explica el calvinismo. ¿Qué le pareció? ¿Se entendió, mi hermano? Está un poco enredado, complicado lo que estoy explicando. ¿Alguna pregunta, por favor? Para asegurarme de que entendieron bien la idea del calvinismo. ¿Alguna pregunta hasta ahora sobre la... ¿Sí? ¿Está claro, verdad o no? ¿Sí, hermano Manuel? Muy bien. ¿Nadie Sí, tiene por mi alguna parte pregunta? también. Muy bien, doctor Enrique. Perfecto. ¿Nadie más? ¿Hay algún por el chat? ¿Quién me escribió algo por el chat? No lo entendí mucho, dice el hermano Daniel. El, habría que preguntar qué parte. Mi hermano Daniel, ¿en qué parte no captó bien la idea? Quiero asegurarme de que comprendieron bien esta doctrina para que entiendan bien el calvinismo. Específicamente, qué parte de regeneración. No se captó bien. En aquella, mi hermano Pablo, en aquella parte donde usted empezó a explicar cierto los pasos para llegar a la salvación, que Correcto. supuestamente el calvinismo presenta, lo que es regeneración, ¿verdad? Lo que estoy leyendo acá yo, más fe, más arrepentimiento, más salvación. Esa parte Es igual a no. salvación. Es Ah, igual a ya, salvación. ya. Ellos dicen, porque para salvarse, uno debe creer y arrepentirse. Es decir, la fe y el arrepentimiento es igual a salvación. En cambio, y la salvación es otro término
para referirse a la regeneración, regeneración, salvación, justificación, santificación, está dentro de la salvación, es lo mismo que la salvación. Y el calvinismo enseña que primero uno es salvo para creer. Increíble, ¿eh? Increíble cómo lo presenta el calvinismo de esa lógica. Dios primero lo salva y como lo salva, ahora puede creer. Es un problema eso, ¿eh? De este punto de vista. Voy a borrar aquí. Ahí entendí un poco mejor, mi hermano, salvo para creer. Sí, ¿Ya? claro, así enseña el calvinismo, Claro, tal cual claro, eso lo como creo el lo escuchó y usted lo está explicando. Primero Dios lo salva para que pueda creer. No es que uno crea y después salva, sino que Dios lo salva para luego pueda creer el creyente. Así lo expresa el calvinismo. Ahí está. Muy bien. Gracias, gracias, mi hermano. Aquí hay un libro de John Piper, Los 5 puntos del calvinismo. Aquí explica John Piper, estoy tratando de hacer lo más fiel posible, como lo escribe John Piper y todos los calvinistas, para que no me critiquen de ser prejuicioso contra los calvinistas. Por eso cuando alguien presenta un punto de vista y uno no está de acuerdo hay que presentarlo bien, porque de lo contrario puede ser acusado de ser prejuicioso. Acá está los 5 puntos de John Piper. Hice algunas anotaciones de John Piper aquí en las partes laterales. Ahí voy a leer aquí, dice, cuando leí este libro, ya anoté por ejemplo, el concepto de la gracia son muy parecidos. Mi hermano Pablo, Sí, mi hermano, por decirlo así como en estricto rigor, una persona que sigue el calvinismo, que practica el calvinismo ¿mm? y que muere siendo calvinista, ¿ellos mueren salvos o no? Claro, aquí estamos estudiando sistemas teológicos evangélicos. No estamos estudiando herejías acá, sino sistemas teológicos Ah, dentro del mundo protestante y dentro del mundo evangélico. Aquí estamos estudiando y dialogando, debatiendo entre hermanos dentro de nuestra familia. Solamente nosotros los claro. evangélicos discutimos entre nosotros estos temas de calvinismo y arminianismo. Nadie más tiene derecho de discutir si es arminiano o calvinista, sino nosotros los evangélicos. Es una discusión entre hermanos evangélicos. Eso es. Mi, mi hermano Sí, Pablo, sí, disculpe, pero por ejemplo, el decir con respecto al punto número 3, la expiación limitada, ¿verdad? Que Dios murió solamente por sus escogidos, según ellos dicen. exacto, Eh, Según San Juan 3:16 dice que por todo el mundo, pero ellos le cambian por sus escogidos, ¿verdad? exacto, ¿Eso exacto. ya no es una herejía? El- como ellos lo presentan así, como dicen, mire, voy a leer lo que dice John Piper. John Piper. Mire, dice acá, en, yo lo subrayé acá. Entonces, si este es un buen paralelismo, el todos en Juan, capítulo 12, verso 32, por ejemplo, no se refiere a todos los seres humanos, sino a todos los hijos de Dios. Pero yo cuando sea levantado de la tierra, a todo atraeré a mí mismo. Pero los que trajo a sí mismo son los hijos de Dios, de toda raza, lengua y pueblo, nación, pero solo los hijos de Dios, no todo el mundo. Aquí todos los hijos de Dios se refieren solo o sea, todos se refiere a todos los hijos de Dios, o a todos los que han sido predestinados. Todas las ovejas, por ejemplo, bueno, emplea varios textos bíblicos, no es uno solo. Lo explican así, es decir, es limitado a los escogidos nada más, todos los escogidos. El herejía en ese punto de vista, no sé si herejía es una distorsión de la verdad, de una verdad que ha sido firmada por todos los cristianos. Es una distorsión de la verdad que ha sido firmada por todos los cristianos, defendido principalmente en los concilios, o principalmente, mayoritariamente, todas las iglesias cristianas.
Pero en cambio aquí, mi hermano Daniel me parece mucho que dijo si lo elegí o no. En cambio, mi hermano Daniel acá, con respecto a Sí, este tema, lo que pasa es que, mire, el porcentaje yo no sé cuál es el porcentaje, pero el ya, asunto acá dentro del mundo evangélico está, por decirlo de alguna manera, yo no sé cuál es el porcentaje, pero dentro del mundo evangélico hay como una parte calvinista y otra parte arminiana, como 50 y 50. claro, Entonces, aquí podríamos decir un 50% de la iglesia cristiana podría decir de evangélica, elegía el calvinismo, pero otro también podría decir exactamente lo mismo, porque un porcentaje más o menos con la misma porcentaje de miembros que el arminianismo es herejía. Eh, por lo tanto, ¿cómo se puede determinar una herejía cuando ya son dos grupos que tienen la misma cantidad de miembros? claro. Complicado el asunto ahí. Y es propio de los evangélicos, porque el catolicismo romano Eso. eh, eh, ahí está más cercano, estamos más cercanos al arminianismo en ese sentido. Bueno, estamos viendo los puntos principales del Sí, calvinismo y después vamos a ver cuál es la diferencia fundamental del calvinismo al arminianismo. Pero primero quiero explicar bien estos puntos. La otra es la perseverancia de los santos. Es decir, la salvación no se pierde, no se puede perder. Imposible que se pierda. Pero observe el argumento que emplea el calvinismo. El, el hombre está muerto, no tiene libre albedrío, Dios lo escogió, lo predestinó, lo eligió incondicionalmente, sin que el ser humano cumpliera alguna condición, y Cristo murió por él, y cuando lo llamó, lo regeneró para que pudiese creer y arrepentirse y así pudiera ser salvo, y él no tiene ninguna capacidad de rechazar eso, porque ha cambiado su naturaleza, como ese lobo, ese zorro, le pusieron, le pusieron trigo, y para que pudiese comer el trigo, fue transformada su naturaleza, se convirtió en una gallina, y ahora sí, porque está de acuerdo a su nueva naturaleza de una gallina, ahora sí puede comer trigo. Así también el ser humano, porque ha sido regenerado, se le ha cambiado su naturaleza espiritual, ahora sí puede escoger a Dios, puede querer arrepentirse. No ha hecho nada, todo lo ha hecho Dios. Por lo tanto, si Dios lo ha escogido, lo ha regenerado, lo ha salvado, ¿cómo Dios va a cambiar de opinión después y no lo va a salvar? Si ni siquiera tiene la posibilidad de ese hombre, ni siquiera tiene esa posibilidad de rechazar, una vez que ha sido salvo, rechazar esa salvación. Porque Dios ya lo ha transformado, lo ha regenerado. No puede rechazar esa gracia que Dios le ha dado. Equivaldría entonces, mire, desde la lógica del calvinismo, si alguien se pierde del sistema del calvinismo, si alguien se pierde, quiere decir que Dios cambió de opinión entonces. Primero lo regeneró, lo escogió, lo llamó y luego se arrepintió y lo desecha otra vez. Porque esto es unilateral, unilateralmente. No, aquí no se le pregunta al creyente. Todo lo hace Dios, depende todo de Dios. Entonces Dios se arrepintió, no cumplió su promesa. Y entonces, ¿cómo se puede justificar que Dios murió por, Cristo murió por él, por esa persona en particular? Y después resulta que va a ser perdido, se va a perder para siempre. ¿Cómo puede ser posible eso? Si Dios murió solo por los escogidos y esta persona resulta que después no va a ser escogido, se va a perder. Desde ese punto de vista, entonces, el calvinismo es inadmisible, es inaceptable, es imposible, incomprensible de que la persona caiga de la gracia. Por esa razón, porque todo lo hace Dios. Y si se pierde, Dios es el responsable, entonces Dios no cumple sus promesas desde esa perspectiva. Perfecto. Ahora nos vamos al arminianismo. Vámonos al arminianismo, para entender el arminianismo. El arminianismo, aunque a usted le sorprenda,
sostiene exactamente el mismo punto de vista del calvinismo, la depravación total. Los mismos textos del calvinismo se aplican al arminianismo acerca de la depravación total. Por lo tanto, dentro de los 5 puntos del calvinismo, no hay 5 diferencias con el arminianismo. Deberían ser 4 nada más. Porque la depravación total, los arminianos creen tal cual como los calvinistas, la depravación total. Por lo tanto, la doctrina de la depravación total no es exclusivo del calvinismo, sino del calvinismo y arminianismo, de los evangélicos y protestantes y de las iglesias reformadas. Es decir, se perdió el libre albedrío en asunto espiritual en el huerto del Edén. Ahora comienzan las diferencias. La elección está condicionada, es condicional. ¿Cuál es la condición para la salvación? Juan 3:15. ¿Qué dice Juan 3:15? Juan 3:16. Perdón, Juan 3:16. ¿Por qué lo puse Juan 3:15? Juan 3:16. Para todos los que creen, de tal manera Dios al mundo que ha dado a su Hijo para todos los que creen en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, para los que creen. ¿Cuál es la condición entonces para la predestinación o la elección? ¿La condición cuál es? Cree en el Señor Jesucristo. Si cree en Cristo, tendrá vida eterna, no irá a condenación, nadie lo podrá arrebatar de su mano. ¿Cuál es la condición para la elección? La fe. La condición es la fe. Es decir, debe creer. Aquí comienzan entonces a explicarse cómo es que se produjo la fe. Aquí ya estamos viendo, notando la diferencia. La elección del sistema calvinista es incondicional. No hay ninguna condición que deba cumplir. En cambio, el arminianismo dice, no, hay una condición. Debe creer y debe arrepentirse. Pero ¿cómo puede creer y puede arrepentirse una persona que está muerta en delitos y pecados, que está depravada totalmente, que no tiene libre albedrío? ¿Cómo puede creer? Bueno, aquí está una de las doctrinas distintivas del arminianismo, que es la gracia preveniente. La gracia preveniente. Aquí está. La gracia preveniente, entonces. ¿Cómo ha creído el cristiano si no tiene libre albedrío? Por medio de la gracia preveniente. La gracia es una persona, se refiere al Espíritu de Dios que actúa previamente, antes de que se produzca la salvación, restaurándole el libre albedrío. Lo que la gracia hace es restaurarle el libre albedrío. Hay un autor de la teología arminiana, Roger Olson, aquí está el libro Teología Arminiana, para que vean que no estoy prejuiciado. Aquí estoy citando a un calvinista y acá estoy citando a un arminiano que está muy comprometido con su propio sistema de teología. Por lo tanto, aquí no hay prejuicios de ninguna naturaleza, tal cual como ambos enseñan. La gracia preveniente. También Roger Olson dice algo parecido. Dice hay una regeneración previa, pero esa regeneración es parcial. Es lo que dice una regeneración parcial. Le restaura el libre albedrío al ser humano, pero por medio de la obra de Dios. Y esa obra se llama gracia preveniente. Como ahora se le ha restaurado el libre albedrío, ahora el ser humano tiene la posibilidad de escoger o rechazar a Dios. Si escoge, entonces cree y se arrepiente. Pero no podría creer ni se puede arrepentir sin la acción de Dios, sin la obra de Dios. Porque la fe no es de vosotros, eso lo dice Efesios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Muy bien, entonces la fe y el arrepentimiento no es algo que produzca el creyente, sino es un don de Dios.
Pero Dios no se lo va a otorgar a aquel que no quiere creer. Solamente le va a dar el don de fe a aquel que quiere voluntariamente creer y arrepentirse. Pero no se va a arrepentir sin la ayuda de Dios. Pero Dios no le va a dar la fe si no se quiere arrepentir. ¿Se entendió esta idea, verdad? Y el ser humano quiere creer gracias a la gracia preveniente, o por medio de la gracia preveniente. Entonces, esta fe y arrepentimiento es una acción del ser humano y es un don de Dios. Y esto tiene un nombre. El nombre técnico es la sinergia. 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 Voy a poner acá sinergismo. El arminianismo es sinergista. En cambio, el calvinismo es mononergista. Ahí está la diferencia entre uno y los otros. Sinergismo significa el obrar de ambos, tanto uno como otro obra. El obrar de dos personas. Mononergismo obra solamente uno. Sinergismo obran dos. En el arminianismo obran dos. Dios restaurando el libre albedrío por medio de la gracia preveniente y el ser humano escogiendo, pero después de que se le ha dado la gracia preveniente, para creer y Dios ayudándole a creer. Y por eso se produce la fe y el arrepentimiento trae como consecuencia la salvación. El calvinismo mirará con sospechas y de reojo y con incredulidad la fe, y el arrepentimiento del arminiano dirá: la fe y el arrepentimiento son obra de los seres humanos. De una obra. ¿Lo ven ustedes como una obra esa crítica que se le plantean a los arminianos, los calvinistas? ¿Usted cree que la fe y el arrepentimiento son obras humanas para salvarse? ¿Cómo lo ve usted, la fe y el No, arrepentimiento? eso proviene de Dios. Claro, proviene de Dios. Dios lo da, pero también el ser humano, por otra parte, debe creer, debe hacer algo. Debe creer. Por eso lo que ahorita dice, es una obra, porque es el creyente el que debe creer y él debe arrepentirse, personalmente, voluntariamente, conscientemente, porque Dios no puede creer en lugar del creyente, el creyente el que debe creer. Pero los arminianos responden: la fe y el arrepentimiento no son, como le denominan ellos, no son, tiene un nombre, se me va este nombre, la, ¿cómo le llaman? La causa instrumental, creo que es, el- o la predestinación instrumental. No recuerdo el nombre, se me olvidó el nombre. Creo que lo anoté por alguna parte aquí. Aquí está, la causa. Muy bien, perfecto. Ahí está. Gracias a Dios. Cuando leo los libros, anoto algunas palabras técnicas y se me olvida. Los arminianos responden que la fe, y aquí lo voy a anotar mejor para que ustedes también no se lo olviden. La fe y arrepentimiento son causa instrumental de la salvación, no causa eficiente. No es la causa eficiente, porque la causa eficiente de la salvación, la causa eficiente es la gracia de Dios. La gracia es la causa eficiente, pero la fe y el arrepentimiento es la causa instrumental de la salvación, es decir, lo necesario para poder salvarse y apropiarse de la salvación. Eso lo mismo dijo Jacobo Arminio y lo mismo que dice Roger Orson.
en la causa instrumental nada más de la salvación. Esto es lo que desconcierta a los arminianos de la acusación calvinista. Cuando los arminianos dicen que la fe y el arrepentimiento son resultados de la gracia preveniente y son la causa instrumental de la salvación. Y los calvinistas dicen, esos son la fe, el arrepentimiento, como lo enseña el arminiano, es una obra. Por lo tanto, la acusación que se le plantea a los arminianos es que los arminianos están enseñando que la salvación es por medio de las obras. Esto es lo que desconcierta a los arminianos. Lo desconcierta. ¿En qué sentido? O sea, estamos enseñando que la salvación es por obras. Estamos diciendo que la fe, el arrepentimiento son las causas instrumentales de la salvación. Y la otra acusación que le plantean a los arminianos son semipelagianos. No perdió el libre albedrío completamente, sino que fue deteriorado. El libre albedrío fue parcial, se perdió nada más. La depravación es parcial, no es completa. Pero eso el pelagianismo dice eso. Los arminianos son semipelagianos, porque los arminianos están enseñando que el ser humano puede creer por sí solo. Bueno, los arminianos decimos, no es por sí solo, es por la gracia preveniente. No enseñamos que la salvación es por obras, sino es por gracia. La gracia es la causa eficiente de la salvación. Los calvinistas dicen, nosotros somos los únicos que predicamos la gracia, la salvación por gracia. Y los arminianos también, porque la gracia es la causa eficiente. La fe y el arrepentimiento es la causa instrumental nada más, el instrumento para apropiarse de la gracia de Dios. Por lo tanto, la diferencia fundamental entre el calvinismo y el arminianismo es el sinergismo y el mononergismo. Ahí está la diferencia. No en el si se perdió el libre albedrío o no, porque tanto el uno como el otro cree que el libre albedrío se perdió. Esa es la diferencia fundamental, el mononergismo y el sinergismo. ¿Alguna pregunta hasta ahora, mis queridos hermanos? ¿Está muy enredado lo que estoy comentando o está claro? Está claro, encuentro yo que está bien claro, hermano Pablo. Ah, ok, perfecto, muy bien, qué bueno, qué bueno, Sí, muy bien. Mononergismo y sinergismo, esa es la diferencia fundamental, ¿eh? Hermano Manuel, igual o no? Hermana Soledad, muy Sí, bien, lo estoy entendiendo hasta el momento. perfecto, muy bien. En este momento la causa es como una acción en este caso. La causa, claro, sí, exactamente, así es, Es la la acción. causa. Correcto es la acción, muy bien, así es. Sigamos. La elección entonces, hermano, es condicional. Pero mire, observe bien esto. Condición no a obra, sino que es condicionada a la fe en la persona de Cristo. Como enseña el mira, aquí estoy tratando de hacer lo más fiel posible como lo enseña el uno y el otro, ¿eh? Porque los calvinistas cuando hablan del arminianismo, hablan del pelagianismo, del semipelagianismo, de la salvación por obras. Es decir, están totalmente errados cuando presentan al arminianismo. Están presentando otra cosa, al pelagianismo, semipelagianismo, pero jamás aluden al arminianismo y hacen pasar al arminianismo por semipelagianismo. Pero es una injusticia eso, porque están hablando de otra cosa. Es como si yo me pusiese a hablar de la Iglesia Católica Apostólica Romana empleando criterios o empleando doctrinas de la Iglesia Ortodoxa, por ejemplo. Estoy confundiendo dos confesiones religiosas. Acá también se confunde al arminianismo con el semipelagianismo. La expiación es ilimitada. Esto lo enseña estos textos bíblicos. Por favor, mis hermanos, rápidamente, si pueden buscar unos 2 versículos bíblicos, 3 versículos bíblicos, lo que están acá, donde señala que Cristo murió por todos, no solamente por todos los escogidos. Bueno, ¿quién va a sacar a un calvinista de todo lo que los textos bíblicos que nosotros vamos a leer acá, lo reinterpreta el calvinismo?
1 Timoteo 2:6, Hebreo 2:9, primera de Juan 2:2, por favor, mis hermanos, rápidamente. El primero que lo encuentre le puede dar lectura para andar rápido, porque quedan 15 minutos para finalizar. Hebreos 2:9. Amén. Adelante, hermana Azura. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Perfecto. Bueno, esos son los textos bíblicos que citan los arminianos, para decir que Cristo murió por todos. Pero los calvinistas dirán, dice todo ahí, pero todos los escogidos. Así lo van a interpretar. El, ¿Qué más? Los otros textos. Hermano Daniel, ¿tiene algo, no? Sí, sí, sí tengo. Ya, por favor, mi hermano. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 6. Amén. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Perfecto. Gustó la muerte por Ujú. todos, no solamente por los escogidos. Y vaya a hacer entender usted a los calvinistas, dice todo significa todo. Todo le van a insistir, es todos los escogidos. Muy bien, el último, 1 Juan 2:2. Por acá lo tengo. Amén, mi otro. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Perfecto. Por lo de todo el mundo. Es claro, ¿ah? Es muy claro esos textos bíblicos. Pero el calvinismo tiene que reinterpretar todo eso, ¿eh? El calvinismo tiene que decir, estos todos son todos los escogidos. La gracia es resistible. Es decir, cuando Dios le devuelve el libre albedrío al ser humano, éste puede creer como puede rechazar. Con el texto bíblico, Esteban cuando le dice a los judíos, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo como los padres, como los antiguos padres resistieron a los profetas. Ahí Esteban le dice, le reprocha, le dice, ustedes son responsables, le dice, ustedes resisten al Espíritu de Dios, por eso no quieren creer. Ahí está indicando que la gracia de Dios es resistible, no es irresistible, se puede resistir. Algunos le rechazan hasta el final. Los cristianos pueden caer de la gracia y perderse. Por supuesto que sí. Los arminianos dicen, el cristiano está seguro de su salvación. Esto tiene que tenerlo muy claro porque una de las claves del arminianismo es la fe en Jesucristo. La fe en Jesús. Ahí está la clave para entender el arminianismo. El cristiano está seguro de su salvación, no va a caer de la gracia, va a perseverar hasta el fin, en tanto se mantenga en la persona de Jesucristo mientras tenga fe en Cristo. Pero si la persona toma la decisión de dejar de creer o niega a Cristo como su Salvador o como Dios, entonces esa persona ha caído de la gracia. Hay muchos textos bíblicos que lo confirman. El apóstol Pablo dice a los Gálatas, por ejemplo, ustedes que se quieren justificar por medio de las obras de la ley, de Cristo se han desligado, han caído de la gracia. En muchas exhortaciones, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Es imposible que algunos que gustaron el don celestial, los poderes del siglo venidero, fueron iluminados por el Espíritu Santo de Dios, le gustaron la buena palabra de Dios, sean renovados otra vez para arrepentimiento. Lo que dice Hebreos 6:4-8 es que una persona que ha dejado de creer y vuelve atrás, es decir, al estado de incredulidad, si vuelve atrás a ese estado de incredulidad, esa persona no puede ser renovada por arrepentimiento, no puede arrepentirse otra vez. Es un pecado imperdonable, el pecado de la apostasía. El calvinismo, como lo interpreta con la teología del pacto, dirá, la persona de la cual se refiere el libro de Hebreos no era un convertido, sino un miembro de la familia del pacto. Por eso se beneficiaba de todos los medios de gracia, pero no estaba nunca convertido. Y el arminiano dice, esta persona estaba convertida y dejó de creer, por eso que ya después no se puede arrepentir más para salvarse otra vez. El arminianismo enseña, el arminianismo solo, a secas,
no arminianismo wesleyano, dice que cuando una persona apostata de la fe, es decir, deja de creer, pero anteriormente era realmente convertido y deja de creer, esa caída es irrevocable. La apostasía es irrevocable. No puede caer, no puede volver a su estado nuevamente anterior. Aquí los herminados dice la salvación se pierde. ¿Quién es el responsable? El creyente, que dejó de creer. Él es el responsable. El calvinismo dirá, no puede caer de la salvación, porque Dios es el responsable de mantenerlo. Se está presentando uno de la perspectiva de Dios y el otro lo presenta la perspectiva del ser humano, o la colaboración entre Dios y el ser humano. El gran defecto del calvinismo sería el mononergismo. ¿En qué sentido? Aquí ya me estoy candidateando por un punto de vista. He dejado de ser neutral para ponerme la camiseta. El grave problema, a mi juicio, y lo que dice también Roger Olson en este libro, es el mononergismo. Porque todo lo demás, los 5 puntos del calvinismo, surgen del mononergismo. El grave problema es que hace a Dios el autor del pecado. Es el grave problema. Porque el hombre no tiene ninguna posibilidad de escoger, de salvarse. Si el ser humano sigue en su pecado y no puede hacer nada, absolutamente nada para solucionar su pecado, Dios es el autor del pecado, entonces. Haría de Dios el, el autor del pecado. Eso es lo que preocupó a Jacobo Arminio. La teología de Jacobo Arminio es eminentemente teológica, es decir, la teología propia de Dios. Le preocupaba el honor y el prestigio de Dios. Dios no puede ser el autor del pecado. El otro problema del mononergismo es que hace a Dios una persona que trata no con personas, sino que trata con autómatas, con robots. Y en ese sentido, el amor de Dios ya no sería auténtico, verdadero amor entre personas libres. Sería una ficción ese amor de Dios. Porque el creyente sería imposible de poder amarle, porque implica la libertad de esta relación amorosa entre Dios y el hombre. Implica esa libertad. En cambio, en el sistema calvinista, con el mononergismo, no existe esta posibilidad de libertad. No trata a Dios con personas libres, sino con autómatas, con robots, una especie de robot. Ese es el otro problema. Y otro de los defectos del calvinismo sería que Dios hace excepción de personas. Es el grave problema del sistema calvinista, hace excepción de personas, porque escoge a un grupo y a otro grupo no lo escoge para salvación. ¿Bajo qué criterio? ¿Por qué? Por la soberanía de Dios, porque Dios es soberano. Nadie le puede pedir cuenta a Él. Y Él lo escoge para demostrar su poder y lo otro para demostrar su justicia. Pero está escogiendo igual, de todas formas, escoge, selecciona. Escoge a alguno y no escoge a todos. Y la Biblia enseña que Dios no hace acepción de personas. No es discriminatorio, no es selectivo. Él murió por todos, no quiere que nadie se pierda. Todos proceden al arrepentimiento. Si fuera por Dios, salvaría a todos, pero como le da esa posibilidad al ser humano de escoger, precisamente porque quiere una relación de amor entre él y el ser humano, es que le ha dado esa posibilidad de escoger y de resistirle, para que el amor sea auténtico y verdadero. Esos son los defectos del sistema calvinista. Tal cual como lo he presentado acá. Podemos mencionar debilidades de uno y otro, pero ya serían los extremos de un punto y los extremos del otro punto. Perfecto, mis queridos hermanos. Hasta ahí vamos a llegar porque ya estamos en la hora. Faltó todavía ver los neo-ortodoxos, los conservadores, los liberales.
Pero esto era lo más fundamental, lo más importante ver ahora, y además que ustedes lo respondieron en su libro para responder la tarea número 1. Tanto ya no conviene tratarlo, como sí convenía tratar esto del calvinismo y el arminianismo, porque es un tema que está debatiéndose actualmente en las redes sociales y en algunas iglesias también. Algunas iglesias se están dividiendo, incluso ahora algunos pastores de la Unidad Metodista Pentecostal y otros pastores pentecostales formaron una Alianza Evangélica Pentecostal Reformada, algo así, o Alianza Pentecostal Reformada, algo como eso. Es decir, se están dividiendo algunas iglesias precisamente por este tema del calvinismo y arminianismo. Pero cuando se le pregunta qué opina del arminianismo, en realidad, cuando hablan del arminianismo, están hablando del pelagianismo, y Pelagio nada que ver con el arminianismo. Es decir, se están yendo de las iglesias pentecostales tradicionales sin razones justificables siquiera, porque podría ser adoptar el calvinismo, pero eh, al rechazar el arminianismo tienen que rechazar al verdadero, auténtico y lo que verdaderamente enseña el arminianismo. No tienen que estar de acuerdo con lo que realmente enseña el arminianismo. Ahí podría ser justificable una separación o una división en ese sentido. Perfecto, mis queridos hermanos. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, alguna opinión, alguna reflexión de lo que estuvimos viendo en esta clase 1 y clase 2, antes de estarnos despidiendo? Todo quedó claro, ¿verdad? ¿Sí? No hay nada más que agregar sobre el tema. Perfecto. Muy bien. Vamos a finalizar entonces con una oración a nuestro